Buenas noches a todos, a todas, una vez más. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Secreter de Tolkien, la sección de Twitch de la Sociedad Tolkien Española, que está enfocada a leer y, pues bueno, analizar en la medida de lo posible las cartas recopiladas por Humphrey Carpenter. Debemos ir, no sé qué número de programa es este, el número veintitantos. Y bueno, pues continuamos en este periodo de la Segunda Guerra Mundial. Una vez más conmigo está mi compañera Arede Larfeiniel. Hola, ¿cómo estás, Rebuninchi? Hola, estoy mal. Lo siento mucho por todas aquellas personas que me estén viendo o me vayan a ver, porque tengo un trancazo horroroso. Entonces me vais a ver morirme como si fuese, perdón, toser como si fuera una señora que se está muriendo del siglo XIX. Lo Eso es. siento, haré lo que pueda. Una performance de Gollum, ¿no? Bueno, no te preocupes. Vamos a hacer un programa cortito en esta ocasión para sobre todo porque tenemos 4 o 5 cartas que son cortitas y luego viene una que sí que puede tener más peso. Hemos tomado la decisión de dejarla para el próximo programa, pues para que no sufras demasiado. Sí, porque la trataba yo y hablar de la catástrofe con fiebre pueden salir cosas Sí. increíbles. Así es. Entonces, bueno, continuamos, como decía, en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. El profesor se encuentra escribiendo ya los capítulos del Retorno del Rey, o que será en el futuro el Retorno del Rey, y se los está enviando poco a poco, o le está comentando a su hijo Christopher, que ahora mismo está en la RAF en Sudáfrica, pues bueno, los problemas que se está encontrando, los problemas de cronología, problemas o cosas que aparecen con las que no había previsto, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio, si te parece bien. Perdón, Sí, me ha vuelto la empiezo tos. yo con la carta número 84. Así es. Estoy poniendo el banner aquí. De un Aircraft a Christopher Tolkien, 12 de octubre de 1944, FS 55. Empecé a tratar de escribir nuevamente al estar a punto de empezar el periodo escolar, el martes, pero tropecé con un muy grave error de sincronización, 1 o 2 días, muy importante en esta etapa, en los movimientos de Frodo y los demás. Se ha costado trabajo y reflexión y requerirá fatigosas pequeñas alteraciones en muchos capítulos, pero de cualquier modo he comenzado el libro quinto y último, unos 10 capítulos por libro. Hoy he enviado hoja de Nigel a la Dublin Review, pues su director me escribió solicitando versos o narraciones. Bueno, hasta aquí llega este breve airgraph. Ya sabéis que los airgraph normalmente son más cortitos por que eran una plancha y demás que se mandaba. Y aquí vemos que una vez más Tolkien, al estar pensando y revisitando sus textos, ve que hay ciertos errores de conexión de fechas, de databilidad que no tienen mucho sentido. Esto nos muestra ese cuidado que ponía cada vez que escribía y que todo tuviera un sentido. Es verdad que luego hay algún error, pero la mayor parte de las cosas están bastante bien elaboradas. Me llama la atención aquí también que haga referencia a que el libro quinto va a ser el último, cuando todos sabemos que eso no es verdad. Entonces, bueno, en su cabeza me imagino que quería juntar las dos cosas y la verdad es que tengo ganas de ir viendo a lo largo de las cartas qué partes fue desarrollando más adelante que harían lugar a un quinto y a un sexto libro. Entonces, bueno, no os las voy a contar ahora porque imagino que les iremos descubriendo a lo largo de las cartas. Ujú. Luego vemos aquí que está intentando ahora publicar Hoja de Nigel. Estamos en esta fase, ya hemos pasado por la fase del señor Bliss, la fase de... ¿Cómo se llama el caballero este? Ay, Eh, el de Ham, Egidio. Egidio, Y el ahora granjero estamos de en la Ham. fase de Hoja de Nigel, Sí. que él escribe a la Dublin Review. Y poquitas cosas más, no sé si quieres comentar tú algo también. Bueno, justo estoy escuchando y que recomiendo a todo el mundo el audiolibro que ha salido de la Comunidad del Anillo, y entonces empieza con ese prefacio a la segunda edición en donde él habla sobre la aplicabilidad y la alegoría, y entonces le da mucha importancia al saneamiento de la comarca, a ese libro número 6. Y él dice en el prefacio que eso ya estaba pensado desde el principio. Entonces yo lo que creo es que este libro quinto del que habla, que quiere ser el último, iba a ser una mezcla sencilla de lo que tenemos de 5 y 6, ¿no? Porque él en teoría ya lo tenía, o eso nos cuenta en el prefacio, visualizado. Y luego, bueno, no sé si hemos llegado a hablar aquí
al final ya se mezclan las cosas de Hoja de Nigel, o si Yo es la creo que primera no. vez, ¿no? Debe ser la primera vez que aparece. Es un relato que está dentro de los cuentos desde el Reino Peligroso, y no sé si aparece también en la recopilación titulada Árbol y Hoja. Creo que en Árbol y Hoja no aparece, pero en los No, cuentos en de Árbol y Hoja aparece mi topoilla, Wikipedia. Y aparece el ensayo sobre los cuentos de sí. hadas. Bueno, pues entonces lo podéis encontrar en los cuentos desde el Reino Peligroso. Y bueno, a mí es un relato que me parece, pues eso, muy revelador porque al final está hablando sobre un artista que está pintando un árbol y que se deleita en la pintura y en la creación de las hojas. Y cada vez se hace mucho más grande hasta que escapa completamente a su control y no puede terminar la obra. Continuamente le surgen pues, trabas, impedimentos, le surgen eh, sobre todo cosas cotidianas, ¿no? Que impiden que pueda terminar la obra. Y esto, pues bueno, es una metáfora completamente de Tolkien como escritor, ¿no? Incapaz de poder terminar muchos de sus textos. eh, y eso, y recordando lo que él decía, ¿no? Que no tenía ningún problema para comenzarlos. Él comenzaba un montón de cosas, el problema lo tenía para terminarlas. Entonces, Hoja de Nigel yo lo recomiendo mucho por eso, porque funciona muy bien como metáfora de cómo él escribía. No sé si quieres sumar algo más. Pues No. eso, recomendar leerlo a todo el mundo. Bien, si quieres damos paso a la Sí, te siguiente. pongo el banner. Vale. La carta número 85. Bueno, no es una carta, como hemos dicho, es un Erigraph a Christopher Tolkien, datada el 16 de octubre de 1944. Es la FS 56. Si recordáis, yo siempre lo recuerdo todos los programas, FS es ese código secreto que mantienen entre Tolkien y Christopher, ¿vale? Para comprobar si se pierde alguna de estas cartas, alguno de estos serigraphs, ¿no? Entonces, es las siglas en anglosajón de Father His Trident Suna, el padre a su tercer hijo. ¿Vale? Pues esta sería la número 56. Y dice lo siguiente. He estado luchando con la dislocada cronología del anillo, que ha resultado muy engorrosa. Y no solo ha entorpecido otras tareas más urgentes y aburridas, sino que me ha impedido adelantar. Creo que la he resuelto finalmente mediante pequeñas alteraciones en el mapa e insertando un día adicional en la Cámara de los Ents y días adicionales en la persecución de Trancos y el viaje de Frodo. Una pequeña alteración en el primer capítulo que acabo de enviar, 2 días desde Moranon e Ithilien. Pero ahora tengo conferencias otra vez, y también Pearl. Bueno, finaliza aquí el Airgraph. La línea de la anterior que ha leído mi compañera Aredel, pues Tolkien se encuentra con errores de sincronización. Sabemos que el nivel de detalle y su nivel de exigencia son altísimos y se ha encontrado con el problema de que al tener dos historias paralelas tiene problemas para sincronizarlas, ¿no? He estado indagando un poquito exactamente qué problemas de sincronización tendría aquí, ¿vale? Pero he encontrado contradicciones. Entonces, yo os cuento las dos opciones que he encontrado y ya que cada uno tome o sea, que se quede con la que más le gusta, ¿no? En los tomazos que siempre enseñamos, lo tengo allí en la librería de Harmony School, ellos hablan sobre posiciones relativas de los personajes en el momento de la luna llena, que está el 2 de febrero, 2 o 26 de febrero, dependiendo del texto, ¿vale? Ahí no queda del todo claro. Sin embargo, en Historias de la Tierra Media, Historias del Señor de los Anillos, el número 3, que se titula La Guerra del Anillo, en estas fechas, Christopher Tolkien considera que el problema de sincronización se encuentra por culpa de una tormenta que aparece, por un lado, en la batalla de Cuernavilla y por otro lado, en el descenso de Frodo y Sam por Emin y el capítulo de Smigol Domal, ¿no? Entonces, no queda muy claro, pero bueno, sabemos que a Tolkien se le vanaba los sesos intentando que esas historias en paralelo fueran lo más realistas posible, ¿no? Entonces, y que el lector, aquí Tolkien es inteligente, el lector mediante pequeños detalles, como pueda ser la luna o la tormenta, pues pudiera saber en qué fechas se están moviendo esas historias, ¿no? Poco más, no sé si quieres añadir algo que te haya Sí, yo dicho. comentaría ya, simplemente como aditivo a todo lo que has comentado tú,
hay un libro que creo que ahora está descatalogado, pero a lo mejor podéis encontrar de segunda mano, que se llama El Atlas de la Tierra Media, en Mm, la cual también viene esta cronología de que siguen y como te lo viene explicado también en base a los mapas, creo que es muy útil para ver exactamente dónde se estaban moviendo. Que de hecho yo, aunque consulté en su momento estos de la historia del Señor de los Anillos, yo para estos casi prefiero utilizar el Atlas porque a mí me queda más claro. Y ya eso era sí, lo único que quería es comentar. verdad. Y además es muy chulo. El Atlas está súper descatalogado, creo. Mm. Y es muy Arroba chulo. Minotauro. Sí, una vez más, @Minotauro. También es muy, muy recomendable. Muy bien. Y luego también finaliza la carta hablando de Perla, de Pearl, que pues sí que hemos hablado de ella en algún otro programa. Em, pero no sé si aquí la intención es seguir trabajando en ella, yo entiendo que sí, o si es parte de las conferencias de las que habla, que van a No, yo interrumpir entiendo que es que está su... trabajando en ello. Está trabajando de nuevo en la traducción, sí, Sí, posiblemente. la traducción que no va Perla a es acabar. traducción, spoiler, que no acabará. Perla lo podéis encontrar recopilado en el tomo de Sir Gawain y el Caballero Verde. Viene junto a este y Sir Orfeo. Pero solo en inglés, ¿vale? Ese es @Minotauro, otra de las peticiones. Aunque bueno, aquí no tendría mucho sentido porque es, bueno, es complicado, ¿no? Al ser quizá versos, ¿no? En fin. Yo creo que toda traducción es bienvenida. Sí, a ver, siempre es útil por lo menos para comprender la historia, ¿no? Por ejemplo, yo en la caída de Arturo, hay Minotauro, lo que cogió hoy es que como no es mucho lo que hay sobre la caída de Arturo, puso los versos en inglés y los versos en castellano. Entonces, Mm. está muy guay porque vas viendo exactamente la traducción, ¿no? Y eso es algo que yo consideraría obligatorio para cualquier traducción de un poema, para poder ir, Mm. porque además en la caída de Arturo, lo que pretende Tolkien es, te lo dice en el prólogo Christopher, es trabajar la literación. Corre el año 1925, él está con sus primeros escritos y él lo que quiere es trabajar la literación. Entonces eso se pierde por completo en la traducción. Y es una lástima. Pero te sirve para conocer la historia. Así que eso. Estoy de acuerdo. Muy bien. Pues nada, damos el salto a la siguiente, la 86. Ujú. Esta, quedamos en que la leía yo también, esa Sí, es. Vale. Una vez más, de una carta a Christopher Tolkien y data del 23 de octubre de 1944. ¿Vale? Es unas 2 semanas después de la anterior. Y en ese código secreto sería la FS57. Dice así: acabo de salir para mirar arriba. El ruido es atronador, el mayor por un largo tiempo, una armada que abarca el cielo entero. Supongo que es correcto expresarlo así, pues cuando ésta te llegue, habrá dejado de existir. Todo el mundo habrá sabido de ella y la habrá olvidado ya. No parece ser el momento adecuado para hacer nada bien y me siento cansado todo el tiempo, o más bien aburrido. Creo que si viniera un genio y me concediera un deseo, ¿qué quieres? Le respondería, nada, vete. Con respecto a la blasfemia, solo es posible recordar, cuando es aplicable, las palabras Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen o dicen. Y de algún modo imagino que nuestro Señor está en realidad más penado por las ofensas que cometemos los unos en relación con los otros que las que cometemos en contra del mismo, especialmente en contra de una persona encarnada. Y lingüísticamente, no hay una gran diferencia entre un maldito seas, dicho sin reflexión, o ni siquiera conocimiento de la majestad y el terror que impone el solo juez, y las cosas que tú mencionas. Tanto las palabras sexuales como las sagradas han dejado de tener contenido alguno, salvo el fantasma de una pasada emoción. No quiero decir que no sea malo pronunciarlas, y por cierto resulta fatigoso, entristecedor e indignante, pero de cualquier modo no constituye una blasfemia en pleno sentido. Muy bien, aquí finalizaré ya esta carta. Lo primero que habla Tolkien es de, bueno, pues que ha tenido que salir a la calle porque hay un ruido atronador y ve una armada que abarca todo el cielo entero. He intentado buscar de qué se trataba, pero en base a estas fechas, lo único que he podido encontrar es que unos pocos días después tuvo lugar la batalla del Golfo de Leyte en las Islas Filipinas, en donde los aliados pues, atacaron al Imperio de Japón. Pero no sabe decir exactamente a
qué se refiere, ¿vale? Y luego sí que lo que más me llama la atención, bueno, además del agotamiento que pueda sufrir Tolkien, que tiene que ser un agotamiento muy alto, yo creo que habla además en términos de agotamiento emocional por la guerra, no solo por Mm. el trabajo. Habla sobre la blasfemia. Y aquí es, una vez más, nos falta contexto, nos falta esa primera carta de Christopher Tolkien. No sabemos exactamente a qué se está refiriendo, pero lo que pretende aquí su padre, lo que pretende el profesor, es sobre todo, pues bueno, restar importancia, ¿no?, a esas blasfemias cotidianas, ¿no?, que parecen crispar o molestar a Christopher. Pero claro, no sabemos exactamente a qué se refiere. Y luego sí que es llamativo para una persona que le da tanto valor a las palabras, no solo a las palabras tal y como son, sino a lo que fueron, como dice que los insultos, ¿no? Dice exactamente que pierden valor con el tiempo. Tanto las palabras sexuales como las sagradas han dejado de tener contenido alguno, salvo el fantasma de una pasada emoción. Es un poco críptico en este sentido, ¿no? Pero me llama la atención, ¿no?, que le reste importancia a los insultos a medida que pasa el tiempo, ¿no? No sé exactamente. ¿Tú cómo lo ves, Aredel? ¿Qué opinión te merece? Yo creo que también él es consciente de que el resto de la gente está cansada y que Ujú, está perdiendo la esperanza y la fe en Dios. Entonces hay un punto en el que tampoco lo tiene tan en cuenta. O claro. sea, yo lo interpreto un poco más así. Sí, es posible. Y sobre todo lo que pretende es eso, restarle importancia. Es, si alguien ha dicho un maldito seas o ha utilizado el nombre de Dios en vano, no te preocupes. Es más importante cómo nos tratamos los unos a los otros que cualquier otra cosa. Y de hecho él destaca, probablemente Dios esté más centrado en eso que en que utilicen su nombre, ¿no? Mm. Y es curioso, ¿no? Porque no se toma Tolkien estas cosas a la ligera, pero supongo que es eso, es que nos falta el contexto, nos falta esa primera carta de Christopher para saber exactamente a qué se refiere. Pero bueno, también Yo creo que es por eso, sinceramente, ¿eh? O ujú, sea, porque es otra vez la muestra, más que cansancio, el hastío que tiene ujú, Tolkien respecto a la situación en la Segunda Guerra Mundial, que ya llevamos viendo varias cartas ujú, y que no se corta en demostrar, vamos. eso es. Muy bien, como os dije, son cartas cortitas, no tienen tampoco mucho más. ¿Quieres añadir algo? Ujú. No, Nada. Perfecto, pues damos el salto a la siguiente, que es la número 87. sí, esta me toca a mí y es a Christopher Tolkien otra vez. Desde el número 20 de Northwood Road, Oxford, 25 de octubre de 1944. Mi muy querido, he aquí algo más del anillo para tu deleite, espero y crítica, pero no para que lo devuelvas. 2 capítulos más para completar el cuarto libro y luego espero terminar el quinto y último del anillo. Hoy he escrito una larga carta aérea y escribiré otra vez, por supuesto, antes de tu cumpleaños. Me temo que este pequeño paquete no te llega a tiempo para él. Estimado señor Tolkien, acabo de leer su libro El Hobbit por 11ª vez y quiero que sepa lo que pienso de él. Creo que es el libro más maravilloso que haya leído nunca. Está más allá de toda posible descripción. Cáspita, me sorprende que no sea más popular. Si ha escrito otros libros, ¿me enviaría por favor sus títulos? John Barrow, 12 años. Westtown School, Westtown, PA. Puede ser Pensilvania. Mm, Me pareció que estos extractos de una carta que recibí ayer te divertirían. Compruebo que estas cartas, que todavía recibo de vez en cuando, aparte del olor a incienso que el hombre caído no puede dejar nunca de saborear, más bien me entristecen. ¿Cuántos miles de granos de buena simiente humana deben de caer en tierra yerma para que una gota de agua tan pequeña resulte tan intoxicadora? Pero supongo que uno debería ser agradecido por la gracia y fortuna que me han permitido procurar aún esa gota. Dios te bendiga, querido. ¿Crees que el anillo saldrá y llegará al sediento? Tu padre. Es agradable comprobar que los niños pequeños americanos dicen todavía realmente Jiwis, cáspita. Bueno, pues aquí termina esta breve carta. He intentado poner una voz distinta para la carta del niño de 12 años. Dudo haberlo logrado, lo siento. sí, sí, no, lo has hecho muy bien. Queda muy tierno y adorable. A mí me ha gustado, lo has hecho bien. Em, Bueno, pues aquí seguimos viendo que en conexión precisamente con la primera carta que leí yo, está terminando el cuarto libro para empezar con el quinto y último libro. Esto no ha cambiado. Obviamente, del 12 al 25 de octubre, en 13 días, no va a haber cambiado su opinión respecto a hacer un sexto. Así que esto, pues como que me lo voy a saltar un poquito. Pero sí que parece como que le están mandando cosas para que sea antes del cumpleaños de su hijo. O sea,
En este caso, como que se lo adjunta para que sea el único regalo que le puedo hacer, que al final son cartas y texto. Todavía no sabemos si él lo recibe, no lo recibe, lo que opina y demás, pero bueno, lo sabremos más adelante. Y ya centrándonos en la carta que escribe el pequeño John Barrow, de 12 años, de Pensilvania, pues me parece una carta muy tierna. La verdad, pues una carta de un niño que le gusta la literatura, que ha encontrado un libro, y me hace gracia como, perdón, como Tolkien utiliza lo de los granos de buena simiente humana deben caer en tierra yerma. O sea, él considera que, creo que es la primera vez que vemos que considera que hay gente que escribe muy bien y que no llega a nadie. O sea, Tolkien muchas veces es muy crítico con lo contemporáneo, con lo que lee, lo hemos visto ya en más de una y más de dos ocasiones, pero en este caso considera que, por desgracia, mucho cae en tierra yerma, pero que él, por suerte, ha conseguido caer en tierra fértil. Y le da pena ser él, pero al mismo tiempo le llena de orgullo. Entonces yo creo que es bonito, ¿no? Como lo interpreta y que seguro que estas cartas le hacían más ilusión incluso que a lo mejor otras que podía recibir de una persona de 40 años. Y más desde Estados Unidos. Y luego me parece también muy tierno la terminología, vamos, las palabras de Jewish, que yo no tenía ni idea de qué es cáspita en inglés. Ahora lo escribo en comentarios para que la gente Sí, sepa espera, cómo, lo pongo, cómo lo se pongo. escribe. Que es algo como muy, que incluso en castellano decir cáspita suena muy antiguo o muy repipi. Sí, es muy... A mí me recuerda, pues eso, cuando era pequeño y veía típicas cartas largas o cosas así, yo creo que... O Vicky el Vikingo, ¿no era quien decía lo de cáspita? No me Algo acuerdo, pero había parecido. uno que lo decía, sí. Sí, uno de estos. Entonces es muy... A mí me resulta muy adorable también. Y efectivamente, yo creo que es una carta que como escritor es de una voluntad preciosa, ¿no? Que te llegue alguien diciendo, ¿cómo es posible que usted no sea más famoso si... Además es como muy inocente. Si quiero decirle lo que pienso. Su libro es lo mejor del mundo. ¿Y cómo Esa es carta posible que podría no? haber sido perfectamente escrita por mí. Sí, sí, completamente. Y claro, el chico lo que tiene también mucho valor es que el chico quiere seguir leyendo. Si Tolkien ha escrito más cosas, quiere seguir leyendo sobre él, ¿no? Y esto se puede relacionar con eso que se dice muchas veces de que Tolkien es un escritor de los que genera lectores, de los que, ¿no?, inicia lectores. Cuando empiezas con El Hobbit, si eres un chaval o más adelante, o cuando lees El Señor de los Anillos, eso sirve muchas veces de puente para seguir leyendo más libros relacionados, ¿no? Nos dice el compañero o compañera Pitraguayu83, esto de lo del grano que cae en tierra hierba, recuerdo que es una parábola evangélica. El católico Tolkien no da puntadas sin hilo. Imagino que era evangelista más que evangélica, pero no tenía ni idea, la verdad. Puede Mis ser. conocimientos religiosos son mayores que los de otra gente, pero bastante menores que cualquier persona católica. Entonces, muchas gracias por tu aportación, porque la verdad es que no lo sabía. A ver, voy a hacer alguna busquerilla rápido. A ver. Mm, mm, mm. Bueno, así, sí, la parábola del grano de trigo puede ser, ¿no? No estoy seguro de que esto esté relacionado, pero dice que en el capítulo 12 del Evangelio de San Juan se lee que, versículo 24, les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Bueno, es posible, Es posible, sí. probablemente esté relacionado. Em, y nada más, o sea, simplemente eso, que a mí me parece muy tierno, me parece un acierto que Tolkien le envíe este pequeño extracto a Christopher, porque también le hará ilusión, porque al fin y al cabo Christopher era también un niño cuando leyó esos primeros capítulos del Hobbit. Y bueno, pues es muy bonito de leer, ¿no? Vale, ¿quieres que pasemos a la siguiente? Sí, Vale, esta me toca a mí. Es muy, muy cortita, ¿vale? Se trata de la carta número 88, una vez más a Christopher Tolkien. Ya sabéis que todas estas cartas son siempre a Christopher Tolkien. Espera que pongo el banner. Y data del 28 de octubre de 1944. En ese código privado que tienen ellos es la FS58, ¿vale? Continúan, son todas seguidas, si no me equivoco, sí. no, Dice lo porque la siguiente, 57, o sea, me refiero, la que he leído yo no es FS. no es O sea, van FS, seguidas, pero no es FS. vale,
Vale, vale. La anterior sí que era la Mm, 57. O sea, me refiero sí, que no hemos perdido ningún FS. no, eso no. Muy bien. Bueno, empiezo a leerla. Dice: este año vacío se está apagando en una luctuosa y triste oscuridad, de paso tan lento y, sin embargo, tan veloz y evanescente. ¿Qué será del nuevo año y la primavera? Me lo pregunto. Aquí acaba. Es una carta, como decía, muy, muy corta, con una reflexión muy privada. Yo creo que estas cartas muchas veces es lo que pretenden es sacar palabras al recepcionista de la carta, ¿no? Yo lo que creo es que aquí Tolkien lo que quiere es y de hecho lo decía, no sé si te acuerdas, hace uno o dos programas lo vimos, que le decía a Christopher, por favor, cuéntame cosas, ¿no? Sí, Cuéntame qué es lo que sientes, ¿no? Pues este tipo de cartas que no dicen nada, lo que pretenden, o lo que yo creo que pretende Tolkien aquí es eso, es sacar palabras a lo que probablemente sea por el entorno introvertido Christopher, ¿no? Al que le cuesta mucho decir cómo se siente, cómo está. Claro, tener en cuenta que está ahora mismo en el frente, ¿no? Em, y poco más, nada, a ver, tuve que buscar lo que es luctuosa, porque yo personalmente no sabía lo que era, pero es que produce o conlleva tristeza, dolor o luto, de luto. creo que esta es la carta más emo que ha podido Sí, escribir nunca Tolkien. O sea, me flipa. Me la tatuaba. completamente, sí, sí. Sí, la verdad es que lo de el Una vacío se está luctuosa y apagando. triste oscuridad, paso tan lento, veloz y Completamente. evanescente, me Evanescente, encanta. sí, sí. O sea, si me dices que es una canción de De alguno de estos Evanescence, grupos, me lo creo. sí, sí, completamente. Oh, pues qué letra tan chula, no la conocía. Sí, es una carta bastante, pues eso, introspectiva, triste. Lo que pretende yo creo es eso. Christopher, cuéntame cómo te sientes, ¿no? Si Mm, sientes lo mismo que yo, cuéntame algo. Porque las contestaciones, claro, las que escribe Christopher no las conocemos, entonces sería muy interesante, ¿no? Esas nunca se han publicado y realmente tienen que existir. O sea, estoy seguro de que Christopher o que Tolkien seguro. las... Seguro que están escondidas en la Tolkien Estate, ¿no? Es quien tiene las cosas escondidas en el cajón, ¿no? La Marquette, por ahí, o Sí. cosas así. Y ahora que me he empezado a leer, que no me había puesto, me he empezado a leer ayer el de la naturaleza de la Tierra Media, Ajá. y te empieza a decir que, claro, que al final él ha tenido acceso a los archivos y demás, y empezó ahí a sacar Claro. cosas, Claro, pues de hecho, habrá por ahí. estarás con el funcionamiento de los árboles, ¿no? De cómo, Uf, sí, sí, los dos grandes complicado, ¿eh? árboles de Valinor son, claro, para mí estas cosas publicarlas siempre está guay, ¿no? Otra cosa, esto es una opinión mía personal, es que luego cuesten 28 euros, que vale, pero son divagaciones de Tolkien sobre cómo funcionan los dos árboles. A medida que uno se va apagando, el otro se va encendiendo y cosas así, es como, Dios mío, Sí, sí, yo es... estoy con las edades ahora y yo no sé si es Ujú. porque estaba hoy mala, pero jolín, me ha gustado, ¿eh? Es denso, es denso. Mm, O sea, no son libros de... Yo lo que creo que se debería hacer, y vuelvo a insistir que esta es una opinión personal, es que se deberían diferenciar los libros de narrativa de los libros que son de carácter sí. académico. Y la naturaleza de la Tierra Media es exclusivamente de carácter académico, es para gente, pues como nosotros, muy cafetera, muy De hecho, no yo me lo sabe cómo estoy funcionan los juegos. leyendo no apuntando y al detalle, sino para saber cuando tenga que buscar dónde tengo que buscar. O sea, me estoy Así es, quedando más con el esquema de, pues si en algún momento tengo que averiguar algo de los años de Valinor, tengo que ir aquí, más que quedarme con entender cómo claro. funciona el año de Valinor, porque es que si no lo que tú dices, esto no es un libro de narrativa. Eso es, se hace muy, muy cuesta arriba. Entonces, pues sí, como tú dices, para saber dónde buscar luego cuando se necesite, ¿no? Dice nuestra compañera Are del Rojirril que, bueno, que se sacan datos muy interesantes de ahí, así es. Si no, claro, Sí, claro. sí. Eso por De hecho, supuesto. yo escribí un relato para los Gandalf y aparecían los árboles de Valinor e hice uso de esa parte para describir, pues eso, cómo se apagaba uno y se encendía el otro. Voy a Eh, rectificar porque él hizo un relato ganador de los Gandalf. bueno, no, fui ¿Ese no tercero, ganó? Este no, quedaste no, no, tercero casi. tercero. Tengo dos terceros, que valen como dos terceros, no valen nada más. Así que bueno, pero sí, efectivamente, son datos muy interesantes que luego te pueden ayudar para muchas cosas, ¿no? Y gracias a todos estos libros de carácter académico, pues te sirven luego si quieres hacer ensayos o estudios. Pero sí es verdad que yo los dejaría como un sello aparte, ¿no? En plan, estos son de narrativa,
y estos son de pues, índole académica. Porque, por ejemplo, se mezcla mucho Los hijos de Húrin, que lo puedes leer como una novela, con La caída de Gondolin, que no lo es, que son los distintos bocetos, los distintos esquejes que él va haciendo. Pero bueno. Y poco más. Habíamos tomado la decisión de dejarlo aquí. Muchísimas gracias a todos por asistir. Hoy ha salido un programa cortito, pero bueno, es que por el bien de la salud de nuestra compañera, vamos a hacerlo aquí, a dejarlo aquí, sobre todo porque la siguiente carta, la número 89, como os decíamos al principio, es una carta importante, es una carta muy interesante donde va a hablar sobre la eucatástrofe, que es, no sabría decirlo, una fórmula lingüística, una fórmula literaria. Un palabrejo inventado por Tolkien para dar Sí, sentido a toda su obra. propia de Tolkien, así es. Muchas veces y de forma equívoca se confunde con un Deus ex machina. Bueno, ya hablaremos sobre ello. Y nada más, muchísimas gracias a todos por venir. Esperamos que os haya gustado y que os animéis en los siguientes programas. No sé si sabes, Aredel, cuál es el siguiente en el calendario de Twitch para que la gente Sí, esté informada. el miércoles estaremos el equipo de Pod Tolkien aquí hablando de Tolkien y las ciencias. Estupendo. Pues nada, no os lo perdáis porque seguro que es muy, muy, muy interesante. Muchas gracias a todos, un besito Y y lo nos vemos siento. en un par de semanas. No te disculpes. Hasta luego, adiós. Adiós.